18, versículo 24, este es el día que el Señor ha creado, nos gozaremos y nos alegraremos en Él. Aleluya. Muy bien, hermanos, estamos tocando, ¿no?, la serie acerca del camino hacia la santidad, ¿no? Y hemos estado viendo muchos temas acerca de este precioso enseñanza que encontramos en la palabra del Señor. Y hemos estado nosotros viendo acerca de que tenemos un enemigo, ¿no? Los enemigos, mejor dicho, que nos impiden caminar hacia la santidad. Y hemos estado explicando que la santidad que nosotros estamos compartiendo es esa santidad progresiva, esa santidad que es de hoy día, donde Dios está procesando nuestras vidas de tal manera que nosotros cada vez que nos acercamos a su presencia, a la luz de su palabra, nos vamos alejando del pecado y vamos siendo santificados. Esto quiere decir que vamos siendo separados cada vez más de aquellas cosas que no le agradan a Dios. Pero observamos también en la palabra de Dios que hay enemigos que se levantan contra los hijos de Dios para que nosotros no vayamos en ese proceso de la santidad. Y hemos estado viendo ya hace domingos atrás acerca del primer enemigo del mundo, la carne, y hoy vamos a hablar acerca del tercer enemigo del cristiano, que es el diablo. Amén. Hermanos, es un tema que muy pocos les gusta tocar, ¿no? Pero la Biblia habla acerca de Satanás y sus demonios. Entonces nosotros nos toca también tocar este tema para que nosotros como hijos de Dios estemos atentos a sus artimañas, atentos a sus engaños, a sus mentiras, que son propios de la naturaleza de este ser. Y nosotros, hermanos, tenemos que conocer a la luz de la palabra, ¿no?, cómo opera este enemigo, para que no seamos engañados y no estemos haciendo los propósitos por el cual el Señor nos ha rescatado y nos ha llamado. Para esto, hermanos, yo quiero invitarles a abrir sus Biblias en Efesios, en el capítulo 6, como el texto principal en el cual vamos a estar tratando este tema muy amplio, y lo vamos a hacer no en una parte, sino en dos partes, pero vamos a tocar hoy una parte muy importante de ese tema acerca de nuestro enemigo, Satanás. Efesios capítulo 6, vamos a dar lectura del versículo 10 al versículo 13. Dice la palabra del Señor en Efesios capítulo 6, versículo 10 al 13. Por lo demás, hermanos míos, fortaleceos en el Señor y en el poder de su fuerza. Vestíos de toda la armadura de Dios para que podáis estar firmes contra las acechanzas del diablo. Porque no tenemos lucha contra sangre y carne, sino contra principados, contra potestades, contra los gobernadores de las tinieblas de este siglo, contra huestes espirituales de maldad en las regiones celestes. Por tanto, tomad toda la armadura de Dios para que podáis resistir en el día malo y habiendo acabado todo, estar firme. Vamos a orar un momentito. Padre, una vez más, Señor, estamos aquí delante de tu presencia. Señor, gracias porque te hemos tributado loores, Señor, hacia tu nombre, reconociendo tu grandeza, tu poder, tus maravillas, tu misericordia, tu amor. Y ahora, Señor, nos sometemos a la luz de tu palabra para que seas tú, Señor, enseñándonos, redarguyéndonos, instruyéndonos, corrigiéndonos, a fin de que nuestras vidas, Señor, estén siempre preparados para toda buena obra por el cual, Señor, tú nos has creado. Bendito Dios, gracias. Espíritu Santo de Dios, muévete con libertad y, Señor, háblanos una vez más en esta tarde. En el nombre de nuestro Señor Jesucristo te damos las gracias. Amén.
Hermanos, la vida cristiana es una vida de guerra. Somos llamados, hermanos, a ser buenos soldados del Señor Jesucristo y a militar en la buena milicia que el Señor nos ha llamado. La razón por la cual, hermanos, la vida cristiana es una guerra es que tenemos un enemigo terrible que busca destruirnos, ¿no? Y ese enemigo es Satanás. Y la Biblia nos advierte ahí en 1 Pedro 5:8 que el diablo está siempre alrededor nuestro, ¿no? Buscando a quien devorar, ¿no? Entonces la Biblia nos exhorta que nosotros seamos sobrios, que estemos velando, que no estemos descuidando nuestra vida, porque el enemigo siempre está alrededor nuestro. Hermanos, la batalla contra Satanás y sus demonios es una batalla feroz. Tenemos que considerarlo de esta manera. Hermanos, la vida y la muerte están en juego, hablando en el ámbito espiritual, entre las fuerzas de la luz y la oscuridad. Hermanos, los principados y poderes de la oscuridad están bajo el dominio de Satanás y sujetos a sus órdenes. Entonces, todos sus séquitos de Satanás, todo ese organismo, como hemos leído en el versículo 12, están, hermanos, preparados para recibir las órdenes de Satanás e ir en contra de la iglesia del Señor, ir en contra de los hijos de Dios, ir en contra de los propósitos del Señor. Este ejército, hermanos, es agresivo, es maligno, es cruel, y su poder se encuentra en los lugares celestiales, en los lugares que están a nuestro alrededor, en el ámbito espiritual. Dice la palabra de Dios que este mundo, como dice en 1 Juan, en el capítulo 5, está bajo el maligno, está gobernado por Satanás y su demonio. Y nosotros, hermanos, tenemos que entender cuál es el propósito por el cual también Dios nos ha llamado y cómo nosotros, hermanos, tenemos que cuidarnos de este adversario. Pero para que nosotros nos cuidemos y sepamos cómo obra, tenemos que conocer cómo actúa este personaje, cómo actúa Satanás. Y la palabra de Dios, hermanos, nos enseña y nos dice cómo es Satanás. La palabra de Dios nos descubre todas sus artimañas, cómo él actúa, cuál es su personalidad, cuáles son las características, cómo obra. La palabra del Señor siempre nos advierte y nos enseña cómo es que nosotros debemos de conocer a este personaje que se levanta contra los hijos del Señor. Hermanos, nuestro enemigo es Satanás, el diablo. Esta palabra, hermanos, lo encontramos en la palabra de Dios de diferentes maneras, de diferentes adjetivos. Se le dice a Satanás, no, también Lucifer, Belcebú, Belial, el maligno, la serpiente, el príncipe de este mundo, el acusador, el seductor, el homicida, el mentiroso. Todos estos adjetivos, hermanos, designan la realidad del diablo y cómo él está operando. Hermanos, Satanás originalmente fue creado como un ángel bueno y sabio, que se llamaba Lucifer. Perdón, que se llamaba no, Lucifer ya es después, ¿no es cierto? Se llamaba Lucero, ya luz bello, ¿no? Lucero, no luz bella. Y ¿cómo se llama? Y este personaje, hermanos, por su orgullo, por su rebeldía, por querer ser Dios, se convirtió, ¿no?, en un ser malo, un ser diabólico, que abiertamente se puso en contra de los propósitos de Dios. Se declaró adversario de Dios. Se declaró un personaje, un ser creado para ir en contra de los propósitos del Señor. Y no solamente él, sino la tercera parte, ¿no?, de la creación de los ángeles, dice que se fue con Satanás. Entonces, hermanos, nosotros tenemos que considerar que este personaje es un personaje a quien nosotros también debemos respetar y no descuidar nuestra vida. Hermanos, Satanás se le llama el príncipe de la potestad del aire porque sus ángeles están habitando, ¿no?, en este ambiente, en esta atmósfera.
Y como dice la palabra de Dios, nuestra lucha no es contra carne y sangre, sino contra principados, contra potestades, contra los gobernadores de este mundo, ¿no? De las tinieblas, con huestes espirituales. Hermanos, la batalla con Satanás y sus demonios, nosotros tenemos que entender que es una batalla espiritual. No es contra tu prójimo, no es contra lo que tú ves, sino que la batalla se da en el ámbito espiritual. Y nosotros tenemos que tener mucho cuidado cómo es que nosotros estamos caminando y siendo sensibles al obrar de este personaje que siempre está preparado para atacar a los hijos del Señor. Hermanos, nosotros tenemos que luchar contra este personaje invisible, ¿no?, del ejército de Satanás. La lucha, hermanos, siempre se va a dar en este conflicto espiritual. Ahora, el diablo y sus huestes llamados demonios son seres espirituales creados por Dios como ángeles buenos, pero que optaron por la maldad. Son seres que están alejados de Dios y en rebeldía. Buscan con todas sus artimañas preparar, dice, al hombre de Dios. Son mucho más inteligentes y poderosos que los hombres. El diablo y sus demonios son nuestros enemigos. Ya hemos leído, ¿no?, acerca de Pedro. Ahora, ¿cuál es el propósito de Satanás? Jesús ya lo advirtió en Juan 10:10. En el Evangelio según San Juan 10:10 dijo, Jesús, yo he venido, solamente dice que el diablo viene para matar, hurtar y destruir, pero yo he venido para que tengan vida y para que la tengan en abundancia. Entonces, el propósito del diablo es robar, es matar y es destruir. Ahora, ¿cómo trabaja Satanás? ¿Cómo él opera? De tal manera que puede estar engañando y ir en contra de los propósitos de Satanás. Una de las cosas, hermanos, cómo Satanás opera es acerca del engaño y la mentira. El propósito de Satanás, que es el destruir a la gente, destruir la creación de Dios, el Señor Jesús lo mencionó en el Evangelio de San Juan en el capítulo 8, en el versículo 44, que él era homicida desde el principio, ¿no? Ustedes pueden ahí ver el siguiente, el versículo ahí que está en la pantalla, y dice de que él es homicida desde el principio. Él no ha permanecido en la verdad, porque no hay verdad en él. Cuando habla mentira, de suyo habla porque es mentiroso. Dice que es padre de toda mentira, padre de mentira. Entonces, una de las artimañas, cómo el Satanás trabaja, es a través de la mentira, es a través del engaño. Por eso que cuando Jesús se levantó y habló a sus discípulos, él dijo, yo soy la verdad. No, yo soy el camino, la verdad y la vida. Nadie viene al Padre si no es por mí, en Juan 14:6. Jesús es la verdad. Y aquí en este mismo pasaje nos dice que si nosotros queremos ser discípulos del Señor, nosotros tenemos que permanecer en la verdad, porque su palabra es la verdad. Y nosotros, hermanos, como hijos de Dios, tenemos que estar buscando la verdad en Jesucristo. ¿Por qué? Porque Satanás es el mentiroso. Y cuando nosotros buscamos la verdad, vamos a ser libertados, vamos a ser libres del engaño de Satanás. Entonces, hermanos, uno tiene que tener cuidado cómo está actuando Satanás. Satanás es mentiroso, es engañador. No todos los milagros que muchas veces podemos observar hechos por gente, y aún gente que no es de Dios, podamos atribuirle solamente al Señor, sino que también el diablo también hace milagros, porque Él es poderoso, pero no es todopoderoso. Entonces, Él también usa, ¿cómo se llama?, las personas que están sometidas a Él para engañar. Dice la palabra de Dios que el diablo se viste como ángel de luz. Da apariencia de que está haciendo las cosas buenas, pero su fin son fines de muerte. Y muchas veces la palabra de Dios nos habla que en los últimos tiempos, ¿no?, se levantarán hombres en sus propias concupiscencias, se levantarán engañadores, falsos profetas, que harán grandes señales y milagros, pero que no
vienen de Dios, sino que están siendo guiados por Satanás. Por eso es que una advertencia que nosotros tenemos que tener y cuidar, no permitir y estar jugando con aquellas cosas que puedan inducirnos a nosotros a alejarnos de Dios y estar nosotros esclavos de Satanás. Por ejemplo, las ouijas, las tablas de escritura espiritista, los adivinos, las brujerías, los astrólogos, los horóscopos, las hechicerías, son adoradores a Satanás, hermanos. Y ellos son los que están siempre cautivos por el demonio para engañar a las personas, para que esas personas estén confiando en Él y no estén confiando en las promesas del Señor. Por eso de que la Biblia nos dice que no debemos nosotros estar comunicándonos con las obras infructuosas de las tinieblas, como dice en Efesios 5:11. Hermanos, Satanás también se opone a la obra de Dios. Él siempre está en contra de los propósitos de Dios. Cuando se predica el Evangelio, también Satanás está yendo para sembrar la duda y la incredulidad en las mentes de los que escuchan. Entonces nosotros siempre cuando vamos a predicar también se está librando una batalla. Hoy en este momento se está librando una batalla porque estamos predicando la palabra de Dios. Estamos descubriendo las artimañas, el engaño de Satanás y el enemigo está trabajando también en la mente para crear dudas. Hermanos, uno de los trabajos principales que el diablo usa es la acusación. Ya en Apocalipsis 12:11 nos habla acerca de que el diablo que siempre está acusando a los hijos del Señor. La duda es otro que es contrario a la fe. Dios dice que sin fe es imposible agradar a Dios y la duda es contrario a la fe y Satanás trabaja en la duda para no creer en las promesas del Señor. El miedo también, que es parte de su trabajo, hace de que nosotros siempre estemos confiando no en las cosas, en las artimañas de Él y no confiando en las promesas del Señor. Hermanos, Satanás oprime a los cristianos, pone pensamientos de duda, de temor, de desaliento en sus mentes, trata siempre de desanimarnos para que no vivamos para Dios y para que no le sirvamos. El desánimo, hermanos, que muchas veces puede estar viniendo en tu vida, no viene propio de ti. Es la influencia de Satanás, que muchas veces está poniendo cansancio, está poniendo pereza en tu vida para que tú no hagas los propósitos del Señor y sirvas al Señor. Tienes que tener cuidado cómo Él está operando para no caer en sus artimañas. Hermanos, Satanás siempre está tentando a los cristianos para que siempre estén pecando, para que no estén haciendo las cosas que agradan a Dios. Trata de engañarles para que crean que lo que no es malo sea bueno. Y entonces, por eso, hermanos, una de las cosas que vemos en el mundo es que siempre el mundo está cada vez alejándose de Dios. Está siempre aceptando las cosas que van en contra de la palabra de Dios. Por ejemplo, la palabra del Señor nos habla acerca de que nosotros tenemos que valorar la vida, la creación del Señor. Y vemos que ya en muchos estados y países también se acepta no como una norma, una ley, no el aborto. Y eso es justamente una inducción de Satanás, que están matando vidas que ya están dentro del vientre de la madre, porque la palabra de Dios dice que desde el vientre de la madre el Señor nos ha creado y nos ha hablado. Entonces la gente no está entendiendo la palabra de Dios y está siendo engañados por el enemigo. Y muchas cosas, la injusticia cada vez está prevaleciendo como una mentira y disfrazándose como una justicia falsa que va en contra de los propósitos del Señor. Hermanos, nosotros tenemos que entender que este personaje es un personaje que siempre su fin es ir en contra de los propósitos de Dios. Su fin es destruir la creación de Dios. Su fin es ir en contra de la iglesia del Señor. Y eso lo vamos a estar viendo en la próxima prédica,
acerca de cómo nosotros podemos enfrentar a Satanás, cómo nosotros podemos desenmascarar a Satanás. Pero ahora estamos viendo cómo él actúa, cómo él opera. Pero hermanos, la palabra no solamente nos habla acerca de este personaje de poder, este personaje que siempre está yendo en contra de los propósitos del Señor. Podríamos decir que a través de lo que hemos estado hablando no tendríamos nosotros esperanza, porque este ser es un ser poderoso, pero no, hermanos. Cristo Jesús para eso vino, para que deshaciera toda la obra del diablo que se ha levantado en contra de los propósitos de Dios, en contra de la iglesia. Hermanos, nuestro Señor Jesucristo, Él vino, como dice ahí en 1 Juan 3:8, para esto apareció el Hijo de Dios, para deshacer las obras del diablo. Y hermanos, la obra de nuestro Señor Jesucristo es maravillosa. No solamente el Señor vino acá a la tierra para deshacer las obras del diablo, sino también para tomar la autoridad que el hombre había perdido a causa del pecado. Dice la palabra de Dios que la cruz es el lugar donde Cristo redimió a los hombres del poder de Satanás. Satanás nos mantenía cautivos, ¿no? Nos mantenía ahí presos en el engaño, en la mentira, en el pecado. Pero gracias a Jesús, hermanos, nosotros hemos sido liberados. Dice la palabra de Dios en Colosenses, en el capítulo 1, en el versículo 12 y 14, con gozo dando gracias al Padre que nos hizo aptos para participar de la herencia de los santos en la luz, el cual nos ha librado de la potestad de las tinieblas y trasladado al reino de su amado Hijo, en quien tenemos redención por su sangre y perdón de pecados. Aleluya. Hermanos, gracias a la obra del Redentor de Jesucristo, cuando nosotros, hermanos, reconocemos delante del Señor nuestras debilidades, nuestro pecado, saber que hemos sido engañados por Satanás y nosotros nos arrepentimos y nos entregamos al Señor Jesús, dice la palabra de Dios que el Señor nos perdona, nos limpia de todo pecado, y no solamente eso, sino que nos traslada del lugar donde hemos estado de las tinieblas a la luz, a su reino. Y esa es la obra redentora de nuestro Señor Jesucristo. Gracias por la sangre que Él derramó en la cruz del Calvario, que nos hizo posible que nosotros fuéramos rescatados de esta esclavitud, del dominio de Satanás. Hermanos, no solamente la cruz sirve para el perdón de nuestros pecados, redimirnos de toda la maldad que hay en nosotros, sino que también la cruz, hermanos, en la cruz se derrotó a Satanás. La Biblia dice que el Señor Jesús tomó nuestra naturaleza en nosotros para morir en la cruz del Calvario y ahí derrotar al enemigo. Dice en Hebreos en el capítulo 2, versículos 14 y 15, así que por cuanto los hijos participaron de carne y carne, Él también participó de lo mismo para destruir por medio de la muerte al que tenía el imperio de la muerte, esto es, al diablo, y librar a todos los que por el temor de la muerte estaban durante toda la vida sujetos a servidumbre. Hermanos, cuando Jesús murió, Él tomó la autoridad sobre Satanás. Satanás tenía el imperio sobre la muerte y Jesús nos libró justamente de este destino. Y gracias a Dios que el Señor no solamente murió en la cruz, sino que resucitó al tercer día, venciendo a la muerte, el cual Satanás tenía cautivo. Cuando el Señor Jesús murió en la cruz, hermanos, parecía como que si los poderes de las tinieblas hubieran obtenido la victoria sobre él. Pero cuando el Señor resucitó, hermanos, con un triunfo poderoso sobre la muerte, derrotó a Satanás y a las potestades de las tinieblas. El Señor Jesús, hermanos, apareció en la tierra después de su muerte por un periodo de 40 días. Y antes de ascender al cielo, Él le dijo a sus discípulos: toda potestad me es dada en el cielo y en la tierra. Toda potestad, hermanos, han sido derrotados
por nuestro Señor Jesucristo. Satanás y sus espíritus malvados fueron despojados, hermanos, de toda autoridad. El Señor Jesús volvió del cielo, hermanos, vencedor sobre las potestades de las tinieblas, desacreditándolo públicamente. La Biblia dice ahí en Colosenses, en el capítulo 2, en el versículo 14 y 15, dice, y anulando el acta que había, dice, contra nosotros, que nos era contraria, quitándola de en medio y clavándola en la cruz. Gloria a Dios. Y despojando, dice, a los principados y a las potestades, los exhibió públicamente, triunfando sobre ellos en la cruz. Aleluya. Hermanos, cuando Jesús resucitó, lo tomó del cuello a Satanás y le quitó toda la autoridad a Satanás. Y dice que lo exhibió públicamente, delante de toda la creación espiritual. Y el Señor nos está diciendo que nosotros, hermanos, en Cristo Jesús, tenemos también la victoria sobre Satanás, porque Jesús lo ha derrotado. Satanás es un ser derrotado. Y como sabe que es un ser derrotado, no se cansa de, en sus últimos días, el tratar de destruir la creación de Dios como una forma de rebeldía. Pero recuerda, hermanos, que nosotros no podemos estar siendo engañados. Hermanos, este espectáculo tan precioso debe haber sido no para el mundo espiritual, no invisible, ver cómo Jesús se levantó triunfante de la muerte y triunfante sobre toda autoridad que se había levantado en contra de los propósitos del Señor. Por eso Cristo fue glorificado. El Padre dio la bienvenida a su amado Hijo ahí en los cielos, en la gloria, y le dio un sitio más elevado de poder y honor. Hermanos, Jesucristo fue colocado en el mismo trono del cielo, sobre todas las potestades de la tiniebla. Por eso es que en Efesios, en el capítulo 1, versículo del 20 al 21, dice el cual operó en Cristo este poder, resucitando de los muertos y sentándole a su diestra en los lugares celestiales. Gloria al Señor. Y dice, sobre todo, principado y autoridad. ¿Qué más? Dice, poder, señorío y sobre todo nombre que se nombra en este siglo, sino también, no solo en este siglo, sino también en el venidero. Hermanos, Jesús, a través de su obediencia hacia la muerte de la cruz, cuando Él pagó por nuestros pecados, Él siendo obediente hasta la muerte y muerte de cruz, dice que Dios lo exaltó hasta lo sumo y le dio un nombre que es sobre todo nombre, para que en el nombre de Jesús se doble toda rodilla de lo que están en los cielos, en la tierra y debajo de la tierra. Hermanos, nuestro Señor Jesús venció la muerte, pero no solamente venció la muerte, sino venció a Satanás y Él tomó la autoridad. Por eso, hermanos, que nuestra victoria, la victoria de Cristo es nuestra victoria. La victoria de Cristo es nuestra victoria. Ahora, acá hay una verdad maravillosa. Hermanos, la victoria de Cristo sobre las potestades de las tinieblas, hermanos, debe ser nuestra victoria también. Y nosotros tenemos que creerlo. Tenemos que apropiarnos de las promesas del Señor. Lo que hizo Cristo, hermanos, lo hizo Él en favor nuestro. Él lo hizo como un representante de nosotros. Jesús, hermanos, no solamente murió y resucitó y venció a Satanás, sino que también nosotros, hermanos, se nos ha concedido el participar también de esta victoria. Hemos participado de su muerte, hemos participado de su entierro, participamos de su resurrección y, hermanos, y también compartimos, hermanos, la victoria sobre Satanás. Dios resucitó a Cristo y lo colocó, ¿no?, a su diestra. Y también dice la palabra que Él a nosotros también nos ha resucitado y nos ha sentado juntamente con Él. Dice la palabra de Dios ahí en Efesios, en el capítulo 2, en el verso 4 y 6, pero Dios, que es rico en misericordia, por su gran amor con que nos amó,
Dice, aún estando muertos en pecado, nos dio vida juntamente con Cristo, por gracia sois salvos. Y juntamente con Él nos resucitó y asimismo nos hizo sentar en los lugares celestiales. Aleluya. ¿Cuál es nuestra posición ahora en Cristo Jesús? ¿Cuál es nuestro lugar? Dice la palabra de Dios que así como Jesucristo se sentó a la diestra del Padre, nosotros también hemos sido también levantados y sentados al lado del Señor. Qué privilegio, hermano. Qué privilegio saber que nosotros estamos juntamente con Cristo sentados en lugares celestiales. Esa es nuestra posición espiritual, hermanos. Estamos sentados con Cristo. Y si estamos sentados con Cristo, tenemos nosotros, hermanos, esta bendición de saber de que tenemos también la autoridad en el nombre del Señor. Dice la palabra del Señor también que, el siguiente slide, por favor. La victoria, hermanos, de Cristo es nuestra victoria. Dice ahí en la palabra del Señor que hemos estado leyendo ahí en Efesios en el capítulo 6. Dice, por lo demás, hermanos, fortaleceos en el Señor y en el poder de su fuerza, vestidos de toda la armadura de Dios para que podáis estar firmes contra las acechanzas del diablo. Acá hay tres cosas muy importantes, hermanos, que nosotros tenemos que considerar cuando enfrentamos las huestes espirituales. Si bien es cierto, estamos sentados en los lugares celestiales, tenemos la autoridad, pero nosotros también tenemos que estar tomando la autoridad que el Señor nos ha dado a través de Jesucristo para que nosotros la ejerzamos. Dice la palabra del Señor que nosotros primero tenemos que fortalecernos en el Señor. Nuestra fortaleza. Recuerden que cuando se libraba una batalla, una guerra, lo primerito que la ciudad o el lugar donde iban a ser atacados por el enemigo, tenían que estar bien fortalecidos, las puertas bien cerradas, los muros bien hechos, siempre con sus centinelas. Dice que nosotros así también tenemos que fortalecernos en el Señor. El Señor es nuestro muro de protección. Él es el que nos ayuda a nosotros a defendernos de cualquier ataque del enemigo. Y no solamente fortalecerlos en el Señor, sino en el poder de su fuerza. No solamente la ciudad se fortificaba, sino que también tenía su armamento. También tenía cómo defenderse, cómo pelear, cómo atacar también al enemigo. Y esto el Señor nos lo da. Todos estos recursos, hermanos, el Señor los da si es que nosotros confiamos en el Señor. Y por último, vestirnos de toda la armadura de Dios. Estar nosotros también como personas, no solamente por lo que Dios nos está dando, sino también nosotros revestirnos por la fe de todas las armas que el Señor nos ha dado para contrarrestar al diablo, que lo vamos a ver después. Hermanos, recuerden que tenemos una lucha espiritual y nuestra victoria contra el enemigo, hermanos, va a ser cuando nosotros nos apropiemos de la promesa del Señor. El siguiente, por favor. Dice, pero Dios, en el siguiente. Oh, ya acabó. Eso ya lo habíamos leído entonces. Hermanos, una de las cosas muy importantes que nosotros hemos considerado y tenemos que siempre recordar y saber que como la palabra de Dios nos dice, nosotros, hermanos, tenemos que estar siempre atentos. Siempre nosotros debemos estar cuidando de nuestra vida, porque nuestra lucha es una lucha espiritual. Nuestra lucha no es una lucha carnal, no es una lucha con las cosas que nosotros vemos, sino con el ámbito espiritual. En el ámbito espiritual, hermanos, se está librando una lucha diaria entre Satanás y sus huestes y también Dios y sus ángeles. Y nosotros, hermanos, somos los llamados a traer a este mundo las bendiciones del Señor. No traer los engaños y las artimañas del enemigo. Recuerda, hermanos, que nosotros somos los únicos seres creados que nosotros podemos tener acceso tanto al ámbito espiritual como al ámbito natural. Los ángeles
ni las huestes espirituales tienen este privilegio. Ellos solamente se mueven en el mundo espiritual. Pero nosotros, hermanos, Dios nos ha dado ese privilegio de tener contacto con el mundo natural, pero a la vez con el mundo espiritual. Entonces el enemigo se vale del ser humano para que el ser humano traiga sus engaños, la mentira de Satanás, para hacerlo prevalecer en este mundo. Y nosotros, hermanos, tenemos que tener cuidado. ¿Qué cosa es lo que estamos nosotros permitiendo del mundo espiritual en nuestras vidas para este mundo? ¿Qué es lo que nosotros estamos permitiendo que obre en nuestras vidas? ¿Satanás, sus demonios con sus engaños o mentiras? ¿O estamos nosotros permitiendo que el Espíritu Santo de Dios, la obra de Dios, el poder de Dios se manifieste en nuestras vidas? Somos nosotros los responsables. Somos nosotros los llamados, hermano, a decidir si seguir con el engaño de Satanás o seguir la verdad de Dios, que nos liberta, que nos trae bendición. Somos responsables nosotros, hermanos, en esta gloriosa tarea de predicar el Evangelio, de caminar en santidad, en una vida que agrade a Dios y no estar permitiendo que el engaño del enemigo esté a nosotros deteniéndonos de avanzar en los propósitos del Señor. Tenemos un enemigo poderoso, hermano, pero nuestro Dios es más poderoso. Y no podemos nosotros descuidar nuestras vidas, porque si nosotros descuidamos nuestras vidas, Satanás va a engañarnos. Él es muy astuto, él ha venido para matar, hurtar y destruir. Pero el Señor Jesús vino para darnos vida y vida en abundancia. Hermanos, sometámonos a los propósitos de Dios, apropiémonos de la promesa del Señor, revistámonos del poder del Señor, fortalezcámonos en el Señor, estemos siempre, hermanos, en una relación íntima con el Señor, porque de esta manera, hermanos, nosotros no vamos a ser engañados, sino que la verdad de Dios siempre va a estar en nuestra vida. La verdad de la palabra, hermanos, la verdad de la palabra de Dios es la que nos va a librar del engaño de Satanás y todas sus mentiras. Por eso que nosotros, hermanos, tenemos que apropiarnos de estas promesas y no permitir que el enemigo meta en nosotros duda, ni temor, ni miedo. Satanás está derrotado por Cristo Jesús. Y en Cristo Jesús somos victoriosos. Amén. Vamos a ponernos de pie y vamos a orar.